que me amas tal como soy. Has escrito tus Bienvenido a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre Sofonías. Vamos a ver capítulo 3. Antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo fluya en este lugar y también que cada persona que esté escuchando podrá recibir de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues Dios los bendiga de nuevo. Gracias por estar aquí en este hermoso día. Y vamos a hablar sobre Sofonías capítulo 3. Es el último capítulo de este libro. Ya hemos visto capítulos 1 y 2. Hemos estado estudiando las profetas menores estas semanas pasadas, ¿verdad? Y tenemos ya los videos ahí grabados, pero hoy viendo el capítulo 3, la semana pasada hicimos el 2 y antepasada el capítulo 1. Pueden repasar esos videos para que puedan tener más información sobre este libro. Pero voy a repasar un poquito como quiera. Este libro fue escrito más o menos del 640 a.C. al 609 a.C. Fue durante el tiempo del rey Josías. El rey Josías fue el último rey de Judá que era un rey bueno en los ojos de Jehová, delante de los ojos de Jehová. Y este es el tiempo que él reinó, del 641 al 609 antes de Cristo. Pero era durante este tiempo que la profeta Sofonías llegó con una palabra del Señor. Y esa palabra le ayudó a a Josías a arreglar todo lo que estaba pasando, porque su papá, Amón, y su abuelito, Manasés, eran reyes de Judá que eran demasiado malos, diciendo que durante ese tiempo, cuando su papá y su abuelo estaban reinando las cosas en Jerusalén, en Judá, se hicieron demasiado mal. Estaban en la idolatría, estaban en pecado, eran incrédulos a Dios. Hasta lo más triste es que lo que hacían en adorando a dioses falsos, mientras que hacían eso, regresaban al templo, como quiera sacrificaban a Dios, como quiera hacían lo que deberían hacer conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés, pero en otros días iban y adoraban a esos dioses. Es como, por ejemplo, alguien que se dice cristiano va a la iglesia, toma la Santa Cena, se bautiza, pero después del servicio, durante lunes a viernes o lunes a sábado, toma droga, están en el alcohol, hablando malas palabras, maldiciones y haciendo cosas que no debería hacer. Entonces regresa el domingo otra vez de nuevo adorando al Señor y haciéndolo así, una rutina, todo fue religioso, pero es lo que estaban haciendo y por eso Dios mandó a estos profetas diciéndoles que si no se arrepienten, el día del Señor llegará. Y sabemos nosotros que el día del Señor es un tiempo de tribulación y así iba a ser. Entonces Sofonías en el capítulo 1 era una palabra diciendo a Judá, si no se arrepientan, llegará el día del Señor, llegará juicio sobre ellos. Y así pasó. En el año 586, juicio llegó a las manos de Babilonia. Babilonia, ellos estando acá y Jerusalén acá, ellos vinieron y conquistaron muchas áreas y llegaron al punto de Jerusalén. Y ya por 10 años estaban ahí, pero ya en el 586 antes de Cristo, lo destruyeron la pared de Jerusalén, también el templo, y mandaron a todos que estaban en Jerusalén, los judíos, y se quedaron en Babilonia por 70 años. Ahí estaba Daniel, también, profeta Daniel.
Y pues así era. Pero lo que estamos viendo hoy, esto todavía no ha pasado. Acuérdese que esto era durante el tiempo del rey Josías y era más o menos como 630, yo creo el año 630. Y entonces como que era como unos 50 años antes que Babilonia iba a venir. Ya mero era cerca. Pero por eso vienen estas profecías para que se den cuenta que algo viene, algo viene. Pero estos juicios vienen para que la gente se arrepientan. Y pues hoy viene el capítulo 3. El capítulo 3 de Sofonías se trata sobre juicio sobre Jerusalén. Capítulo 2 era juicio sobre las naciones alrededor de Jerusalén y capítulo 1 hablaba sobre Judá. Pero aquí se enfoca sobre la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la ciudad capital de Judá, de Israel. Ahí está el templo, ahí estaba alrededor con una pared muy alto que era como protección sobre esta ciudad. Ok, es lo que vamos a ver hoy en día. Vamos a comenzar con el versículo 1. Yo leo de la Reina Valera 1960 y agarre su Biblia, ábrelo para que pueden tomar nota aquí. Entonces el versículo 1 nos dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Qué ciudad habla? Habla de la ciudad de Jerusalén. Ok, versículo 2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Qué triste que estas personas de Jerusalén que tuvieron a Dios con ellos, no escucharon la voz de Dios, no recibieron la corrección, porque estos juicios, como por ejemplo, juicio llegó a, a, a Israel norte, a las manos de Asiria. Eso ya había llegado en el 722 a.C., ya había pasado, ¿verdad? Y ellos también eran judíos, aunque habían división, como que eran judíos y juicio cayó. Y esas personas en Judá no estaban haciendo nada bueno en idolatría, pero no se daban cuenta o querían seguir en lo que saciara su carne, ¿verdad? Porque cuando uno está metido en el pecado y te sientes bien, no quieres parar de eso, a veces que la palabra de Dios nomás te hace, por decir, daño, ¿verdad? Porque no te quieres meter en eso. Pero lo que pasa es el espíritu que es malo dentro de ti no quiere nada que ver con Dios. Por eso estás involucrado en esas cosas que son malos, que no le agrada al Señor. Y así era con estos. No querían adorar al Señor, querían simplemente hacer lo que les daba la gana. Y pues en este versículo diciendo que ellos no escucharon la voz, ni recibieron la corrección, ni confiaban en Jehová. Y aunque Dios estaba cerca de ellos, no le pusieron atención. Así como dice Proverbios 5:23, vamos a ver rápidamente. Proverbios 5:23, lo pueden anotar. Dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Falta de corrección, morirá. Es palabra aquí. Cuando Dios te ama, es porque te corrige. Cuando no te ama, no te va a corregir. Así es como un papá con sus hijos. Cuando amas a tus hijos, cuando en verdad los amas, lo vas a corregir cuando hacen algo mal. Pero si no los amas, tú vas a decir: pueden hacer lo que quieran hacer. ¿Qué me importa? Yo estoy aquí, yo estoy ocupado. Haz lo que quieres. ¿Quieres ir con tu amigo? Está bien. ¿Quieres ir a la tienda solo? Está bien. ¿Tienes solo 10 años, 12 años? ¿Qué me importa? No, cuando tú amas a tus hijos, los vas a corregir. Y así era. Dios amaba a, a Jerusalén, a su pueblo. Ama a todos.
pero por eso los corrige, porque estaban haciendo cosas que no deberían hacer. Ok, entonces vamos a regresar. Vamos a ir a versículo 3. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ok. Aquí es el 3. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Pues vamos a leer el versículo 4 para tener más contexto. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Ok, los versículos 4 y 5 aquí enumeran 4 clases de liderazgo que son criticados por su falta de obediencia a Dios. Ok, entonces 4 clases de liderazgos que son criticados. Primeramente tenemos los príncipes. Entonces tenemos los jueces, ¿verdad? Y entonces número 3 son los profetas. Entonces tenemos los sacerdotes. Estos líderes afirmaban y representaban a Dios. Y sin embargo, le eran constantemente infieles. Estas personas deberían estar fiel a Dios para poder ayudar a las personas. Pero si ellos van a estar infiel, entonces el pueblo no van a tener remedio. No tienen remedio si estas personas, si estos líderes son infieles con Dios. Entonces es lo que está pasando aquí. Lo están criticando a Dios. Lo está criticando Dios por su falta de obediencia. Ok, entonces en el versículo 5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Aquí nomás simplemente describiendo quién es Dios. En todo esto, que Dios es justo, que Dios no peca, que nada malo viene de Dios. Nomás describiendo cómo es y quién es Dios. Versículo 6 dice, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Vamos a leer el 7. El 7 está conectado con el 6. Dice, dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron y a corromper todos sus hechos. Ok, en estos dos versículos, diciendo que hablan de cómo llegó la destrucción y juicio sobre las naciones alrededor de Israel. Y a través de estos juicios, Judá habría reconocido esto y lo habría usado como una advertencia para venir al Señor. Así una advertencia para llegar a los pies de Dios. Pero en lugar de hacer eso, decidieron vivir en futilidad, en sus iniquidades, ¿verdad? Fueron incrédulos. Pero así no debe ser. Hay veces que nosotros por experiencia aprendemos, pero ¿no crees que mejor cuando alguien pasa por algo que es un desastre en su vida y en vez de dejar que tú pases por lo mismo, aprendes de esa situación de esa persona, ¿verdad? Sabiendo que a ellos les fue mal, mejor evitar esas cosas y mejor vivir bien, ¿verdad? Estos juicios llegaron a los pies o a las naciones alrededor de Jerusalén, de Judá, y en vez de aprender y decir, pues mejor
ir al Señor, llegar a los pies de Dios. En vez de hacer eso, siguieron en pecado. Y es lo que está diciendo en estos dos versículos, en el 6 y en el 7. Entonces seguiremos adelante en el 8. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día de que me levanté para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Ok, aquí en este versículo cuando dice esperarme, dice, por tanto esperarme, dice Jehová, habla sobre su pueblo diciéndole que espere en Dios, nomás espere. Hay que dar paciencia al Señor, hay que haga todo en su tiempo. Y también cuando dice, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Toda la tierra, aquí dice, no solamente Jerusalén, no solamente Israel, pero toda la tierra. Aquí es una profecía que habla sobre los fin del tiempo, porque habla sobre, es un juicio sobre todo el mundo. Y eso pasará en los últimos tiempos. Ya hemos visto que cuando pasa el rapto, durante la tribulación, ya al último del tribulación viene la segunda venida de Cristo y llega al battle del Armageddon, que es la batalla de Armagedón. Y sabiendo esto, durante este tiempo es cuando habrá guerra sobre todo el mundo, juicio sobre todos, no solo Jerusalén o unos países, pero todos que han sido infiel a Dios. Y por eso sabemos que esta profecía habla sobre los últimos tiempos. Y pues puedes preguntar por qué está hablando aquí sobre el juicio de Judá. Entonces de repente habla sobre juicio de los últimos tiempos. ¿Cómo vamos a saber eso cuando estamos estudiando estas profecías? Pues hay cosas de anotar. Pues primeramente aquí está hablando sobre todo juicio, ¿verdad? Ese es juicio contra Jerusalén. ¿Por qué hay juicio? Porque son incrédulos, porque son pecadores. Pero aquí cuando dice, por tanto, esperarme, dice Jehová, dice, esperen Jehová, porque no solamente va a haber juicio para ustedes, va a haber esperanza. ¿Ok? Es simplemente tener paciencia. Dios no quebra sus promesas. Y su promesa dice que habrá paz en Jerusalén un día, ¿verdad? Y para que haya paz en Jerusalén tendrá que destruir todos los que están en contra de ellos. Y pues aquí, hablando de eso, nos muestra que un día habrá fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Cuando habla de toda la tierra, está hablando de algo que va a pasar a todos, ¿verdad? Usando esto, hablando de todos. Aquí dice muy claramente en estos, cuando habla de un lugar, habla sobre aquí como hay de la ciudad, ¿verdad? Aquí podrá fácilmente decir, en el versículo 1, podía decir, no la ciudad, pero el país o toda la tierra, pero habla de ciudad y sabemos que habla de Jerusalén. Pero aquí en el 8 dice de la tierra, y cuando habla de la tierra y habla sobre un fuego sobre la tierra, que es un juicio sobre la tierra, está hablando de algo que parece que va a pasar en los últimos tiempos. Así por eso sabemos. Versículo 9 sigue diciendo, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos purezas de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ok, este pasaje es muy interesante porque dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos purezas de labios, purezas de labios. ¿De qué está hablando aquí? Pues los eruditos que estudian todo esto están divididos sobre el significado de, de lo que dice aquí, purezas de labios. Unos creen que lo que significa esto es que en el momento del milenio,
Entonces, si vemos aquí, durante este tiempo, cuando llegamos al milenio, cuando dice pureza de labios, significa que en este tiempo habrá solo un lenguaje, que todos hablarán el mismo lenguaje, así como era antes del Torre de Babel, donde pasó que Dios cambió los lenguajes y todo de personas. Antes de eso, todos hablaban el mismo lenguaje. Y puede ser que en el milenio se va a regresar a eso. Y puede ser, porque así cuando Dios creó esta creación, todos hablaban igual, ¿verdad? Hasta el momento que gente se creían más y querían hacer cosas y por eso el Dios lo dividió en ese tiempo. Pero en los últimos tiempos puede ser que todos regresamos a un lenguaje. Porque acuérdese, durante ese tiempo es cuando Jesús va a reinar aquí en la tierra físicamente y estará en el templo en Jerusalén y todos irán ahí para adorarlo en esta tierra. Entonces, para mí, puedo entender que una persona de China que solamente habla chino llega ahí y a Jerusalén y ahora está hablando el lenguaje que habla el Señor y todos de ahí. Mismo si hablas inglés o español, poder hablando con el lenguaje del Señor. Puede significar eso. Pero también otros creen que no significa tanto eso, pero que habla sobre sobre el corazón, como que el corazón de los muchos van a cambiar, ¿verdad? Que se van a hacer uno, se van a unir en lo que creen. Es como, por decir, un cambio literal, un cambio del corazón de la humanidad que se unirán en la adoración del Señor. Así que el mundo como uno solo adorará al Señor junto con corazones purificados. Y entonces unos creen que es lo que eso significa. Yo no sé cuál sería, ¿verdad? Es una profecía, pero yo puedo creer en que sea que hablamos de un lenguaje, porque así era en los principios y puede ser que en los últimos llegaremos así también, que todo el mundo habla solo un lenguaje y sabemos que Dios lo puede hacer. Ahora, cuando vamos al versículo 10, aquí comienza del 10 ya para terminar hasta el 20. Esto habla sobre la paz y lo que ocurrirá durante el reino milenial. Entonces, durante el tiempo milenial, es 1000 años que Jesús va a reinar en el templo. Durante este tiempo es lo que está hablando aquí de versículo 10 hasta el 20. Entonces vamos a leerlo. Aquí está el 10. Dice, de la región más allá de los ríos Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, aquí diciendo que no harán mal, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apresentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. 14. Canta, oh hija de Sión, de voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocízate de todo corazón, hija de Jerusalén.
Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. De nuevo, estoy hablando sobre el milenio. Durante ese tiempo habrá paz en Jerusalén. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré y todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traerá, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levanté vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aquí hablando de bendiciones que caerá sobre Jerusalén, ¿verdad? Que regresará estas bendiciones sobre ellos, pero esto hablando sobre el futuro, hablando sobre el último tiempo del milenio, que un día pasará. Y yo pienso que estamos demasiado cerca de todo esto. Y pues esto concluye el libro de Sofonías. De nuevo, este libro hablaba de profecías de juicio que vienen, que van por venir. Y así pasó, ¿verdad? Eran juicios sobre Judá y ellos fueron destruidos sobre el nación de Babilonia. Pero también hablaba sobre profecías de los últimos tiempos, ¿verdad? Que todavía no han pasado, que habrá paz en la tierra de Israel. Y pues sabemos que estas profecías no se han cumplido porque sabemos que no hay paz en Jerusalén. No había paz cuando llegó Jesús, cuando Él se fue y fue destruido Jerusalén en el 70 después de Cristo en las manos de Roma. No había paz. Y ahorita no hay paz. Están en guerra. Pero un día habrá paz y eso es por venir. Un día llegará. Y eso sería en el tiempo de milenio. Pero para llegar al milenio, ya saben que primero tenemos el rapto. El rapto puedes ver 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, 1 de Corintios 15, 50 al 54, Juan 14, 1 al 3. Después del rapto, que son los creyentes de Dios, que creen en Él, seremos agarrados en el aire con Cristo. Y aquí en la tierra, los que se quedan, va a haber un tiempo de tribulación de 7 años, que puedes ver en Daniel 9:27, que habla de esto. Y después de eso es la segunda venida de Cristo. Y cuando viene Cristo, tenemos la batalla de Armagedón, que puedes ver en Apocalipsis 16, 14 a 16, y también Apocalipsis 20. 1 al 3 que habla sobre eso, y también Apocalipsis 19 habla de eso también. Y pues Apocalipsis 20, 1 al 3 muestra lo que pasa con el enemigo, ¿verdad? Y pues todo esto es lo que está hablando y es lo que está diciendo en el libro de Sofonías. Y si quieres decir pues de qué sirve estos juicios, para que las personas se arrepienten y busquen al Señor para que puedan vivir. Y así es para nosotros. Por eso está la palabra de Dios. Por eso sabemos la importancia de lo que hizo Jesús. Para que las personas se den cuenta que son pecadores, que nosotros somos pecadores
y nos demos cuenta que nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos y tenemos que agarrar a Jesús para poder ser salvos. Nosotros solos no podemos, pero con Jesús sí se puede. Y por eso todo esto se hace, ¿verdad? Por eso habían estas profecías. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por poder tomar este tiempo en estas redes sociales, Señor, para dar tu palabra, Señor, para estudiar tu palabra, para reconocer la importancia de arrepentir de nuestros pecados y llegar a tus pies, Señor. Gracias por estas profecías, por mostrarnos y darnos advertencia de lo peligro de vivir en una vida incrédulo, Señor. Y te doy gracias por siempre amarnos tanto que nos das oportunidad después de oportunidad de poder buscarte, Jesús. Y también te pido por cada persona que pudo escuchar tu mensaje, te pido que los bendigas grandemente en sus vidas. Cuídalos, guárdalos, Señor, tócalos, Señor, y te doy gracias por ellos. Y te pido que nos guardes y estés con nosotros durante el tiempo que estamos ahí en el mundo, Señor, que podamos mostrar nuestro amor a ti en nuestras acciones, Señor. Gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizar a este estudio bíblico. Ojalá que siguen adelante con mis estudios. Pueden ver, si no han hecho, pueden suscribir a nuestro canal. Pueden dejar comentario. También lo pueden compartir. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Vamos a seguir adelante con estudiando los profetas menores. Hasta la próxima. Dios los bendiga y Dios los guarde. Fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí de sabor. Hay un fuego en mí.